La mañana del 2 de julio de 1539 amaneció con un calor sofocante sobre las aguas del Mediterráneo. En el Golfo de Preveza, cerca de la costa de Epiro, una flota cristiana de proporciones descomunales se preparaba para lo que prometía ser uno de los enfrentamientos navales más decisivos del siglo. 81 galeras venecianas, 36 galeras papales, 50 navíos españoles y docenas de embarcaciones auxiliares formaban un muro de madera y cañones que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Al frente de esta armada monumental se encontraba Andrea Doria, el almirante genovés que había convertido su nombre en sinónimo de poder naval en todo el Mediterráneo. Pero esperad, porque esta no es la historia que vais a escuchar hoy. Esta batalla, la de Preveza, terminó en un desastre absoluto para las fuerzas cristianas. Andrea Doria, aquel hombre que todos consideraban invencible, ordenó la retirada sin apenas presentar combate, dejando al Imperio Otomano como señor indiscutible del Mediterráneo oriental. Fue una humillación que resonó en todas las cortes europeas. Sin embargo, 2 años antes de esta vergüenza, el mismo Andrea Doria había protagonizado una de las hazañas militares más extraordinarias y menos conocidas de la historia europea. Una batalla que debería estar grabada en letras doradas en cada libro de historia pero que, incomprensiblemente, ha quedado relegada al olvido. Estamos hablando de Castelnuovo. Un nombre que probablemente no os suene de nada. Un pequeño puerto fortificado en la costa de lo que hoy es Montenegro. Un lugar que, en apariencia, no debería haber cambiado el curso de la historia. Y sin embargo, lo que sucedió allí en el verano de 1539 fue tan extraordinario, tan increíblemente desproporcionado, que cuando los cronistas de la época intentaron documentarlo, muchos creyeron que exageraban. Pero no exageraban. Ni una sola palabra. Para entender la magnitud de lo que estáis a punto de escuchar, tenemos que retroceder unos años. Tenemos que hablar de cómo España, en el apogeo de su poder imperial, se encontró luchando no solo por territorios o riquezas, sino por la supervivencia misma de la civilización europea tal como la conocían. Porque a mediados del siglo XVI, el Imperio Otomano no era simplemente otra potencia más. Era una máquina de guerra imparable que había conquistado Constantinopla, había sometido los Balcanes, había llegado hasta las puertas de Viena y amenazaba con convertir el Mediterráneo en un lago turco. Solimán el Magnífico no era un sobrenombre propagandístico. Era una descripción literal. Aquel sultán había llevado al Imperio Otomano a su máxima extensión. Sus ejércitos eran temidos desde Persia hasta Hungría. Su flota, comandada por el legendario Barbarroja, controlaba prácticamente cada ruta comercial del Mediterráneo oriental. Y tenía un plan ambicioso: conquistar Italia, tomar Roma y plantar la media luna sobre la Basílica de San Pedro. Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de España, entendía perfectamente la amenaza. No era un hombre dado a la exageración. Controlaba un imperio donde nunca se ponía el sol, desde las Américas hasta los Países Bajos, desde Nápoles hasta Austria. Pero sabía que todo ese poder significaba poco si los otomanos conseguían establecer bases permanentes en Italia. Y eso era exactamente lo que estaban intentando. En este contexto de tensión máxima, Andrea Doria no era simplemente un almirante más. Era el hombre que Quinto necesitaba desesperadamente. Genovés de nacimiento, Doria había comenzado su carrera como condottiero, uno de esos capitanes mercenarios que vendían sus servicios al mejor postor. Había luchado para los franceses, para los papas, para quien pagara mejor. Pero en 1528 tomó una decisión que cambiaría su destino y el de Génova para siempre: se pasó al bando español. La alianza entre Doria y Carlos V fue una de esas raras ocasiones en la historia donde los intereses personales y los estratégicos se alinearon perfectamente. Doria obtuvo el control virtual de Génova, convirtiéndola en una república nominalmente independiente pero efectivamente aliada de España. Carlos obtuvo al mejor almirante del Mediterráneo y acceso a la flota genovesa. Fue un matrimonio de conveniencia que funcionó espectacularmente bien durante décadas. Y Doria demostró su valía inmediatamente. En 1535 lideró una expedición audaz contra Túnez, uno de los principales puertos corsarios del norte de África. La campaña fue un éxito rotundo. Las galeras cristianas aplastaron a la flota otomana en el puerto, liberaron a miles de esclavos cristianos y restauraron a un gobernante títere favorable a España. Barbarroja tuvo que huir precipitadamente, dejando atrás sus mejores barcos. Fue una humillación que el gran almirante otomano nunca olvidaría. Pero Túnez era solo el principio.
Carlos V tenía planes más ambiciosos. Quería establecer una cadena de fortalezas cristianas a lo largo de toda la costa del Mediterráneo oriental, creando una barrera permanente contra la expansión otomana. El objetivo no era conquistar territorios masivos sino controlar puntos estratégicos. Puertos fortificados que pudieran servir como bases para las galeras cristianas, que pudieran interrumpir las rutas de suministro otomanas, que pudieran, en definitiva, hacer que el Mediterráneo fuera un mar disputado en lugar de un lago turco. Castelnuovo encajaba perfectamente en este plan. Situada en la entrada de las Bocas de Kotor, una de las bahías naturales más impresionantes del Adriático, la fortaleza controlaba el acceso a toda la región. Quien controlara a Castelnuovo controlaba las rutas marítimas entre Venecia y el Mediterráneo oriental. Era, en términos militares modernos, un cuello de botella estratégico de primer orden. En 1538, aprovechando que las fuerzas otomanas estaban ocupadas en otros frentes, Andrea Doria lideró una expedición para tomar la plaza. La operación fue rápida y eficiente. Las defensas turcas, sorprendidas y superadas en número, apenas pudieron resistir. En cuestión de días, la fortaleza estaba en manos cristianas. Doria dejó una guarnición de 4.000 hombres, principalmente españoles e italianos, bajo el mando de varios capitanes experimentados. Entre ellos destacaba Francisco Sarmiento, un veterano de las guerras italianas que conocía el oficio de la guerra como pocos. La guarnición que quedó en Castelnuovo era impresionante en papel. 4.000 soldados bien equipados, con suficiente artillería para defender las murallas, con almacenes llenos de pólvora y provisiones. Desde cualquier perspectiva razonable, era una fuerza más que capaz de mantener la fortaleza contra cualquier ataque previsible. Las murallas eran sólidas, la posición defensiva excelente, la moral alta. Los hombres que quedaron allí sabían que estaban en territorio hostil, rodeados de enemigos potenciales, pero confiaban en que la fortaleza era inexpugnable y en que, si las cosas se ponían feas, Doria volvería con refuerzos. Tenían razón en una cosa, las cosas se iban a poner muy, muy feas. Pero se equivocaban completamente sobre lo demás. Porque en Constantinopla, Solimán el Magnífico no había olvidado la humillación de Túnez. No había olvidado cómo los cristianos habían osado establecer bases en lo que él consideraba aguas otomanas. Y desde luego no iba a permitir que Castelnuovo permaneciera en manos enemigas. La fortaleza era demasiado importante estratégicamente. Era una espina clavada en el costado del imperio. Tenía que ser arrancada, sin importar el costo. Así que Solimán hizo lo que hacía mejor, movilizar los recursos prácticamente limitados de su imperio. Ordenó que se reuniera una flota de 250 galeras bajo el mando de Barbarroja. No era una expedición de castigo. Era una armada de conquista. Junto con la flota vendría un ejército terrestre de más de 50.000 hombres, equipado con los mejores cañones de asedio del imperio, con los genízaros de élite que habían aterrorizado a Europa durante décadas, con suficientes provisiones para un asedio prolongado. Cuando las noticias de esta movilización masiva llegaron a las cortes europeas, hubo pánico. Todos entendieron inmediatamente lo que significaba. Los otomanos no estaban simplemente intentando recuperar una fortaleza. Estaban haciendo una demostración de fuerza. Estaban enviando un mensaje claro: cualquier intento de establecer bases cristianas en el Mediterráneo oriental sería aplastado sin piedad. En Castelnuovo, los defensores recibieron las noticias con creciente alarma. Sabían que estaban en problemas, pero la magnitud de lo que se les venía encima superaba cualquier cosa que hubieran imaginado. 50.000 hombres contra 4.000. 250 galeras contra ninguna. Era matemáticamente imposible. No había precedente histórico de una guarnición sobreviviendo contra semejante desproporción numérica. Los capitanes de la guarnición hicieron lo único que podían hacer: enviaron mensajeros urgentes a Andrea Doria suplicando refuerzos inmediatos. Explicaron la situación en términos inequívocos. Sin ayuda, Castelnuovo caería. Era solo cuestión de tiempo. Necesitaban que la flota cristiana viniera a romper el asedio antes de que fuera demasiado tarde. Pero había un problema. Un problema enorme. Andrea Doria estaba ocupado reuniendo la gran alianza cristiana que hemos mencionado al principio. Venecianos, papales, españoles, todos discutiendo sobre estrategia, sobre quién tendría el mando, sobre cómo dividir los costos y los beneficios. Ya sabéis cómo funcionan estas cosas. Demasiados cocineros arruinan el caldo.
Y en este caso, había demasiados almirantes, demasiados intereses contrapuestos, demasiada burocracia. Doria leyó los mensajes de Castelnuovo. Entendió la urgencia. Pero también entendía la política. No podía simplemente zarpar con la flota genovesa y española ignorando a los venecianos y al Papa. Necesitaba que la alianza se mantuviera unida. Así que prometió que vendría, que los refuerzos estaban en camino, que solo necesitaba un poco más de tiempo para organizar la flota conjunta. Pero el tiempo era exactamente lo que la guarnición de Castelnuovo no tenía. El 28 de junio de 1539, las velas otomanas aparecieron en el horizonte. Primero fueron unas pocas. Luego docenas. Luego el mar entero pareció cubrirse de barcos. 250 galeras se desplegaron en formación de batalla frente al puerto, bloqueando cualquier posible ruta de escape. Era un espectáculo aterrador y magnífico al mismo tiempo. El poder del Imperio Otomano concentrado en un solo punto. Barbarroja no perdió tiempo. Sus hombres comenzaron a desembarcar inmediatamente, estableciendo campamentos que se extendían por kilómetros alrededor de la fortaleza. Los genízaros, con sus característicos uniformes y su disciplina férrea, tomaron posiciones. La artillería de asedio fue desembarcada y colocada meticulosamente, con los cañones apuntando a las secciones más vulnerables de las murallas. Y entonces comenzó el bombardeo. No fue como los asedios medievales donde los atacantes lanzaban piedras ocasionales contra las murallas durante semanas. Esto fue una demostración industrial de poder destructivo. Docenas de cañones disparando simultáneamente, día tras día, sin parar. El sonido era ensordecedor. Las murallas temblaban con cada impacto. El polvo de piedra pulverizada llenaba el aire, haciendo casi imposible respirar. Dentro de la fortaleza, los defensores hicieron lo que pudieron. Reparaban las brechas durante la noche. Respondían con su propia artillería cuando podían. Francisco Sarmiento demostró ser un líder excepcional, moviéndose constantemente entre las posiciones, animando a los hombres, organizando las defensas con una eficiencia que impresionaba incluso a los veteranos más curtidos. Pero todos sabían que era solo cuestión de tiempo. Las murallas, por sólidas que fueran, no podían resistir indefinidamente semejante castigo. Las provisiones, aunque abundantes al principio, se estaban agotando más rápido de lo previsto porque la guarnición no había sido diseñada para resistir un asedio de esta magnitud. Y lo peor de todo, no había señales de Doria. No había refuerzos en el horizonte. Estaban completamente solos. Después de 2 semanas de bombardeo constante, las murallas comenzaron a ceder. Se abrieron brechas lo suficientemente grandes como para permitir asaltos masivos. Barbarroja, viendo la oportunidad, ordenó el primer ataque general. Miles de genízaros se lanzaron contra las brechas, con escalas, con arietes, con toda la ferocidad que los había hecho legendarios. Lo que sucedió a continuación sorprendió incluso a los otomanos. Los españoles e italianos dentro de la fortaleza lucharon como demonios. Cada brecha se convirtió en un punto de masacre donde los defensores, superados en número de 10-1, vendían cada metro de terreno al precio más alto posible. Arcabuces disparaban a quemarropa. Picas ensartaban a los primeros en llegar. Espadas se hundían en carne y hueso con regularidad mecánica. El primer asalto fue rechazado. Luego el segundo. Y el tercero. Los otomanos no podían creerlo. Habían conquistado fortalezas defendidas por guarniciones 5 veces más grandes con menos dificultad. ¿Cómo era posible que estos 4.000 hombres resistieran cuando estaban claramente perdidos? La respuesta estaba en la calidad de los soldados. Los tercios españoles de la época no eran simplemente buenos soldados. Eran, probablemente, la mejor infantería del mundo. Veteranos curtidos en las guerras de Italia, hombres que habían peleado en Pavía, en Roma, en docenas de batallas cuyo nombre apenas recordamos. Sabían exactamente lo que hacían. Y sabían que si caían prisioneros de los otomanos, su destino sería peor que la muerte. Así que preferían morir luchando. Pero incluso el mejor soldado del mundo necesita dormir. Necesita comer. Necesita vendas para sus heridas y pólvora para su arcabuz. Y todo eso se estaba agotando rápidamente. Para mediados de julio, la situación dentro de Castelnuovo era desesperada.
Las bajas se contaban por centenares. Las provisiones estaban casi terminadas. Cada posición defensiva estaba empapada de sangre. Los hombres llevaban semanas sin dormir más de unas pocas horas seguidas. Y entonces, cuando todo parecía perdido, apareció una vela en el horizonte. Una galera solitaria que se acercaba a toda velocidad. Los defensores, delirantes de esperanza, pensaron que finalmente habían llegado los refuerzos. Que Doria había venido. No era Doria. Era un mensajero. Traía una carta del almirante genovés explicando que la flota de alivio estaba lista y zarparía en pocos días. Que solo necesitaban resistir un poco más. Que la salvación estaba cerca. Fue probablemente el momento más cruel de todo el asedio. Porque todos en Castelnuovo sabían que no tenían unos pocos días más. No tenían ni siquiera unas pocas horas más. Las murallas estaban a punto de colapsar completamente. Los otomanos estaban preparando un asalto final masivo. Era el fin. Francisco Sarmiento reunió a sus capitanes. La conversación fue breve y al grano. Podían intentar rendirse y esperar clemencia, aunque todos sabían que Barbarroja raramente mostraba clemencia. Podían intentar un escape desesperado por mar, aunque con 250 galeras otomanas bloqueando el puerto era virtualmente imposible. O podían hacer lo que los soldados españoles del siglo XVI hacían mejor, luchar hasta el último hombre y convertir su derrota en una victoria moral que resonaría a través de los siglos. Eligieron luchar. El 15 de julio de 1539, Barbarroja lanzó el asalto final. No fue una batalla. Fue una ejecución masiva. 30.000 hombres atacando simultáneamente desde todos los lados, trepando por las ruinas de las murallas, inundando cada calle, cada edificio, cada rincón de la fortaleza. El combate fue brutal más allá de toda descripción. Hombres luchando cuerpo a cuerpo en espacios tan reducidos que apenas podían levantar las armas. Edificios incendiados con defensores aún dentro. Calles que se convirtieron en ríos de sangre literal. Los defensores vendieron sus vidas tan caras como pudieron. Grupos aislados de españoles, rodeados por todas partes, formaban círculos defensivos y luchaban hasta que el último hombre caía. Hubo capitanes que, con una docena de soldados, mantuvieron posiciones durante horas contra centenares de atacantes. Hubo gestas individuales de heroísmo que habrían merecido poemas épicos si alguien hubiera sobrevivido para contarlas. Pero al final, los números eran simplemente imposibles. Para el anochecer, Castelnuovo había caído. De los 4.000 defensores originales, apenas quedaban unos pocos centenares vivos. La mayoría estaban tan gravemente heridos que difícilmente podían mantenerse en pie. Entre ellos estaba Francisco Sarmiento, cubierto de heridas pero todavía vivo. Lo que sucedió después es donde la historia se vuelve realmente extraordinaria. Porque cualquiera esperaría que Barbarroja, después de semejante resistencia, ordenara la ejecución inmediata de todos los prisioneros. Era lo habitual. Era lo que se esperaba. Estos hombres habían matado a miles de otomanos, habían retrasado la conquista durante semanas, habían humillado a las fuerzas de Solimán obligándolas a pagar un precio terrible por una fortaleza pequeña. Pero Barbarroja no era un hombre ordinario. Era un soldado que reconocía el valor cuando lo veía. Y lo que había presenciado en Castelnuovo era algo que superaba todo lo que había visto en décadas de guerra. Aquellos hombres no habían luchado por riquezas o gloria. Habían luchado porque era su deber. Habían convertido una derrota inevitable en una demostración de coraje que había impresionado incluso a sus enemigos. Así que Barbarroja hizo algo casi sin precedentes. Ordenó que los supervivientes fueran llevados ante él. Sarmiento, sangrante y exhausto, fue presentado al gran almirante otomano. Y allí, frente a sus oficiales y a los prisioneros, Barbarroja pronunció palabras que quedarían grabadas en la historia. Les dijo que había luchado en más batallas de las que podía contar. Que había conquistado docenas de fortalezas. Que había enfrentado a los mejores soldados de Europa. Pero nunca, jamás, había presenciado una defensa como la que habían montado en Castelnuovo. Les dijo que eran hombres de honor que habían cumplido con su deber más allá de toda expectativa razonable. Y entonces hizo algo increíble, les ofreció libertad. No a todos. No podía simplemente liberar a varios centenares de soldados enemigos.
Pero permitió que algunos, incluido Sarmiento, fueran liberados sin rescate. Les dio ropa nueva para reemplazar sus uniformes destrozados. Les proporcionó pasaje seguro en una de sus galeras. Les trató con el respeto que reservaba para los mejores guerreros. Fue un gesto de caballerosidad que parece sacado de una novela de ficción. Pero sucedió realmente. Los cronistas otomanos lo documentaron. Los supervivientes españoles lo confirmaron. Barbarroja, el temible corsario que había aterrorizado el Mediterráneo durante décadas, mostró más honor hacia sus enemigos derrotados que muchos comandantes cristianos mostraban hacia los suyos. Sarmiento y los pocos supervivientes liberados llegaron a territorio cristiano semanas después. Estaban rotos física y mentalmente. Habían perdido a todos sus compañeros. Habían pasado por un infierno que pocos hombres podían imaginar. Pero traían consigo una historia que necesitaba ser contada. Cuando Andrea Doria finalmente apareció con su gran flota aliada, llegó demasiado tarde. Castelnuovo había caído. La guarnición había sido aniquilada. La base estratégica estaba de nuevo en manos otomanas. Desde cualquier perspectiva militar convencional, la expedición había sido un fracaso completo. Las cortes europeas comenzaron inmediatamente a buscar culpables. ¿Por qué Doria no había llegado a tiempo? ¿Por qué no había enviado refuerzos cuando quedó claro que Castelnuovo estaba en peligro? ¿Por qué había permitido que 4.000 hombres murieran prácticamente por nada? Pero aquí es donde la narrativa histórica convencional se equivoca completamente. Porque Castelnuovo no fue un fracaso. Fue, en cierto modo retorcido, una victoria. No una victoria militar, obviamente. Los otomanos tomaron la fortaleza y mataron o capturaron a todos sus defensores. Pero fue una victoria moral y psicológica de proporciones inmensas. Pensadlo desde la perspectiva otomana. Habían movilizado un ejército de 50.000 hombres, una flota de 250 galeras, los mejores cañones del imperio, las tropas de élite más temidas de Europa. Todo para tomar una fortaleza defendida por 4.000 hombres. Y les había costado semanas de asedio brutal, miles de bajas, cantidades masivas de recursos y municiones. La proporción costo-beneficio era absurda. Ahora imaginad que era Solimán el Magnífico sentado en Constantinopla recibiendo los informes de la campaña. Te dicen que sí, ganaste, Castelnuovo es tuya de nuevo. Pero te costó más conquistar esa pequeña fortaleza de lo que te costó conquistar ciudades enteras en los Balcanes. Los cristianos demostraron que estaban dispuestos a luchar hasta la muerte por cada metro de territorio. Que no iban a simplemente rendirse y huir cuando apareciera tu flota. Este fue el verdadero impacto de Castelnuovo. Demostró a los otomanos que cualquier intento de expansión seria hacia Italia o el Mediterráneo occidental iba a ser increíblemente costoso. Que los españoles no eran los húngaros o los serbios que podían ser conquistados relativamente fácilmente. Que cada fortaleza, cada ciudad, cada posición iba a ser defendida con la misma ferocidad desesperada que habían mostrado en Castelnuovo. Y funcionó. Después de Castelnuovo, Solimán nunca volvió a intentar seriamente establecer bases permanentes en Italia. Siguió siendo una amenaza en el Mediterráneo, desde luego. Barbarroja continuó hostigando las costas cristianas durante años. Pero la gran invasión, el plan de conquistar Roma y convertir el Mediterráneo en un lago turco, fue silenciosamente archivado. No fue la única razón, por supuesto. Los otomanos tenían problemas en otros frentes. Persia era una amenaza constante en el este. Los costos de mantener un imperio tan vasto estaban empezando a pasar factura. Pero Castelnuovo contribuyó. Demostró que el costo de conquistar territorio cristiano bien defendido era prohibitivo. Para España, Castelnuovo se convirtió en un símbolo. Los supervivientes fueron recibidos como héroes. Se escribieron crónicas detalladas de la defensa. Se compusieron poemas y canciones. Francisco Sarmiento fue honrado por Carlos V personalmente. La historia se contó y se volvió a contar en tabernas y cuarteles a lo largo de todo el Imperio español. Porque representaba todo lo que España quería creer sobre sí misma en aquel momento. Que sus soldados eran los mejores del mundo. Que podían enfrentar probabilidades imposibles y aún así mantener su honor. Que preferían la muerte gloriosa a la rendición deshonrosa. Que el Imperio español no estaba construido solo sobre oro americano o poder naval,
sino sobre el coraje y la determinación de hombres dispuestos a sacrificarlo todo por su rey y su fe. Era propaganda, por supuesto. Pero era propaganda basada en hechos reales. Los hombres de Castelnuovo realmente habían luchado contra probabilidades de más de 10-1. Realmente habían resistido durante semanas cuando cualquier otra guarnición se habría rendido en días. Realmente habían impresionado tanto a sus enemigos que el legendario Barbarroja los había liberado por respeto. Y este es el punto crucial que muchos historiadores modernos pasan por alto cuando analizan estas batallas con fría lógica militar. Los factores intangibles importan. La moral importa. La reputación importa. Un ejército que cree que es invencible lucha de manera diferente a uno que duda de sí mismo. Un comandante enemigo que sabe que sus adversarios lucharán hasta el último hombre planifica de manera diferente a uno que espera rendiciones rápidas. Castelnuovo le dio a España esa reputación. Durante las décadas siguientes, cuando las fuerzas españolas entraban en batalla, sus enemigos sabían lo que podía suceder. Sabían que los tercios no huirían. Que aceptarían bajas horrendas antes de romper formación. Que convertirían cada derrota en una carnicería mutua. Y ese conocimiento afectaba cómo peleaban, cómo planificaban, cómo negociaban. Hubo consecuencias personales también. Andrea Doria nunca se recuperó completamente del estigma de haber llegado tarde a Castelnuovo. Aunque continuó sirviendo como almirante durante años, aunque ganó otras batallas, la sombra de aquellos 4.000 hombres abandonados a su suerte siempre estuvo sobre él. Cuando 2 años después ordenó la retirada en Preveza sin presentar batalla real, muchos lo vieron como una confirmación de que había perdido su coraje, su voluntad de arriesgar. No era cierto, probablemente. Doria tomó decisiones tácticas razonables basadas en la situación militar. Pero la percepción importaba más que la realidad. Para Barbarroja, Castelnuovo fue posiblemente su victoria más costosa. Sí, había ganado. Había recuperado la fortaleza. Había eliminado la guarnición cristiana. Pero el precio había sido terrible. Miles de sus mejores soldados muertos o heridos. Semanas perdidas en un asedio que debería haber durado días. Y lo peor de todo, había dado a sus enemigos una historia de heroísmo que podían usar para inspirar resistencia durante generaciones. Hay algo profundamente irónico en todo esto. La batalla que debería haber sido simplemente una nota al pie en la historia de las guerras otomano-españolas se convirtió en una de las más significativas precisamente porque fue una derrota. Si los defensores hubieran aguantado hasta que llegaran los refuerzos, si Doria hubiera aparecido a tiempo y hubiera salvado la guarnición, habría sido una victoria táctica interesante pero olvidable. Pero porque lucharon y murieron solos, porque vendieron sus vidas tan caras como humanamente posible, porque impresionaron incluso a sus enemigos, la historia se volvió inmortal. Este patrón se repite a lo largo de la historia militar. Termópilas es más famosa que muchas victorias griegas. El Álamo es un símbolo americano precisamente porque todos murieron. La carga de la Brigada Ligera es recordada porque fue un desastre glorioso. Hay algo en la psique humana que se siente atraído por estas historias de resistencia desesperada contra probabilidades imposibles. Pero Castelnuovo merece ser recordada no solo como inspiración sino como lección estratégica. Porque ilustra algo fundamental sobre la guerra que a menudo olvidamos en la era moderna, que los resultados militares no son simplemente suma de números. Que 4.000 hombres bien entrenados, bien liderados y altamente motivados pueden causar daño desproporcional incluso en derrota. Que el costo de la victoria puede ser tan alto que convierte la victoria en derrota estratégica. Los otomanos aprendieron esta lección. Nunca más intentaron conquistar bases fuertemente defendidas en el Mediterráneo occidental con la misma determinación. Se contentaron con incursiones corsarias, con hostigar las costas, con intentar interrumpir el comercio. La gran conquista territorial fue pospuesta indefinidamente. España también aprendió lecciones, aunque quizás no las correctas. Castelnuovo reforzó la creencia española en la superioridad de sus tercios, en la idea de que el coraje y la disciplina podían superar cualquier desventaja numérica. Esta confianza los serviría bien en muchas batallas futuras. Pero también los llevaría a asumir riesgos innecesarios, a despreciar a sus enemigos, a confiar demasiado en que la valentía individual podía compensar la mala planificación o la falta de recursos. Eventualmente, esta arrogancia cobraría su precio. Pero eso sería décadas en el futuro.
En 1539, en el caluroso verano del Mediterráneo, lo único que importaba era que un grupo de hombres había enfrentado lo imposible y había rehusado rendirse. Habían peleado sabiendo que no había esperanza de victoria. Habían muerto sabiendo que serían recordados. Y tenían razón. 500 años después, todavía estamos contando su historia. Todavía nos maravillamos de lo que lograron. Todavía nos preguntamos si nosotros habríamos tenido el mismo coraje en su situación. La batalla de Castelnuovo no debería haber importado. Era demasiado pequeña, demasiado remota, demasiado claramente una derrota. Pero importó. Cambió la percepción de lo que era posible. Cambió cómo ambos bandos veían la guerra en el Mediterráneo. Cambió el curso de la historia de maneras sutiles pero significativas. Y quizás eso es lo más importante. Que incluso en derrota, incluso cuando todo parece perdido, las acciones de hombres valientes pueden resonar a través de los siglos. Que el heroísmo no necesita victoria para ser significativo. Que a veces, simplemente rechazar rendirse es suficiente para cambiar el mundo.